Nani y Moni estuvimos pensando cómo le poníamos a esta charla y me decían, bueno, tú que eres como medio la creativa que se te ocurre. Le dije, pues yo creo que el nombre más apropiado es Mi hija está creciendo y mientras tanto yo, ¿qué? ¿Cuál es mi rol ahí? ¿Qué está pasando? Ya las de primero pues están cumpliendo 8 años, que empiezan una etapa grande, pues ya de distinta. Y las de prekinder pues es su primer año en el colegio, entonces también implica un montón de retos y pues ni decir las de transición y kinder, que en algún momento pues fueron las chiquitas y ya cada día tienen que asumir su papel. Pero eso ellas lo tienen claro y hasta lo interiorizan, pero en el papel de los adultos es el que a veces no sabemos cómo hasta dónde aportar y hasta dónde llegar. Entonces, pues bienvenida nuevamente a estos espacios. Creo que realmente son muy nutridos y muy fortalecedores para las relaciones de las familias del colegio y pues bienvenida. De todas maneras, esto va a quedar grabado, si te parece bien a ti, Gabriela, para el canal Sí, privado pues del colegio para que los papás puedan acceder a la charla en caso de no poder entrar. De todas maneras, ahí veo que ya está subiendo la lista, entonces yo pensaría que en unos minuticos ya se nos vuelve esto mucho más robusto, pero pues mil gracias por aceptar la invitación y bienvenida nuevamente. pues muchas gracias. Yo feliz de compartir este espacio con ustedes y muy emocionada de que sus chiquitas ya estén pudiendo retomar una vida un poquito más normal después de este tiempo que ha sido tan retador, tan difícil, con tantas dificultades en el camino y con las familias que han tenido sus enredos y desenredos. Y pues antes que todo felicitar a los papás que han estado ahí pendientes en la lucha, que han estado asumiendo los retos, que han tratado de ajustarse y ser flexibles con lo que la situación del momento demandaba. Realmente creo que ha sido un año de muchísimo, muchísimo aprendizaje y de muchísimos ajustes. Y creo que no podemos ninguno de nosotros decir que desde la charla que tuvimos hace un año a aquí no hemos aprendido, evolucionado, madurado, crecido y sobre todo pues ya poder dar gracias también de haber podido sobrepasar todas esas dificultades. Em, pues realmente el tema, el nombre me pareció genial porque fíjense cómo en los retos que tenemos que afrontar, esperamos muchas cosas de las niñas y a veces no nos preguntamos ¿y de qué se trata mi papel? Como decía Anita ahora, es ser muy reflexivos de qué es lo que yo tengo que hacer para ayudar a mi hija a llevar esta situación de la mejor manera. Y un poco revisando los retos a los que se están enfrentando en el colegio, pues obviamente el principal es que se regresó a la presencialidad. Y ese regreso a la presencialidad implica retomar rutinas. Entonces, otra vez tener unos horarios un poco más ajustados, porque ahora hay que contar con el tiempo de desplazamiento. Otra vez la ciudad está con trancones, con la gente saliendo a las mismas horas. Así que esos eh, ajustes, pues implican ajustes no solo de las niñas, sino de toda la familia. Y pues muchos de ustedes estarán un poco vueltos un ocho porque los horarios de los colegios no coinciden. Ahora el fin de semana estaba con una familia que tiene 3 hijas, pero un día va una presencial, pero las otras dos no. Y entonces ellos estaban yendo a la finca, pero entonces ya no nos podemos ir a la finca porque ella tiene que ir tales días, pero los días que ella no va, la otra sí va. Yo pienso que de verdad yo admiro profundamente todo lo que están haciendo las familias para poder salir nuevamente al mundo real. Y pues sé que en el colegio han hecho muchas cosas para ajustarse a las necesidades que están teniendo ahora de los protocolos de bioseguridad. Supe que están haciendo una campaña de yo me cuido, yo te cuido, donde pues para las niñas es regresar, pero regresar a un esquema de funcionamiento diferente al que tenían, porque igual pues tienen que ajustarse a no pueden estar juntas, a no pueden compartir la botella de agua.
y cosas que para ellas eran muy naturales, pues ahora son absolutamente escandalosas, ¿no? Creo que no hay nadie de los que me estén escuchando que no tomó agua de la misma botella con su compañero de curso, o que no compartió unas papas fritas o se comió un brownie entre cinco. Todos lo hicimos. Y ahora esas cosas parecieran ser, pues, la falta más grave a la que nos enfrentamos. Pero porque la circunstancia es tan absurda que nos pone a vivir cosas también muy absurdas que para ellas no son fáciles. Y también fíjese que esta vivencia de la pandemia pues ha sido muy diversa. Todos hemos vivido digamos, el mismo encierro y los mismos retos, pero algunas familias han tenido circunstancias personales muy diferentes. Entonces yo, por ejemplo, tengo un amigo donde toda su familia se contagió del virus y estuvieron muy graves y uno de ellos falleció. Es una vivencia muy distinta a la de otra familia que nadie se ha contagiado. Entonces, para el que no, nadie se ha contagiado, el virus es una cosa menor. Para la familia que todos se contagiaron y además uno falleció, pues el virus ha sido el tema. Entonces, tenemos unas vivencias que son similares, pero únicas, y también tenemos unos comportamientos que por familias cambian. Perdón. Y fíjense que en este sentido tenemos que entender que cada familia ha tenido sus propios retos y sus propias situaciones personales que han tenido que enfrentar. Quiero saber, ¿me están escuchando bien? Me atoré con... Sí, ¿Aló? Gabriela, Ah, tranquila, te estabas perdón, es oyendo que bien, quise... puedes Ah, ya, tomar ya, ya. Ok, agua. Lo ok. importante es que No, no lo mueras en traje. el intento. Qué pecado. Tranquila. Ok. Entonces, vemos que en esta situación que estamos enfrentando, pues muchas personas están muy temerosas todavía con el contagio, cuando otras están absolutamente relajadas y no podemos cuestionar ni juzgar la postura de una o de otra, pues porque igual en este año han habido historias diferentes. Entonces, en esto tenemos también que ser ejemplo para las niñas de cómo ver que hay situaciones que son únicas e irrepetibles y que no podemos comparar ni juzgar desde nuestra perspectiva la manera en que los otros la están viviendo. Hay personas que en este momento están jugadas 100% a la vacuna y rezando para ser las próximas en la lista y otras que dicen, yo no me voy a vacunar. Y cuando uno se pone a investigar qué hay detrás de lo uno o de lo otro, pues cada cual tiene sus argumentos, basado en qué, en sus creencias, basado en su experiencia, basado en la información que tiene, basado en las características personales con las que enfrenta las situaciones. Entonces, todo esto son retos que además el colegio pues tiene un montón de individualidades, pero que todas comparten un salón. Con la complejidad también de que están las chiquitas, empezaron a ir gradualmente más días y que bueno, ahora tienen prácticamente a todas, aunque algunas pues se cogieron el proceso, digamos, ya iniciado. Entonces, para esas niñas pues también es un reto porque sus otras compañeritas ya llevan un mes y ellas recién están empezando. Pero a todo esto se le suma el desprendimiento. A muchas familias les ha pasado en este punto del proceso que, ay, qué dicha, ya todos volvimos a salir y ahora las niñas están en el colegio, a lo mejor algunos papás siguen trabajando desde la casa, pero es un alivio sentir que ellas ya están ocupadas, que hay alguien que se está haciendo cargo de ellas, que yo como mamá puedo trabajar tranquila, que yo como papá puedo reasumir mis responsabilidades sin el reto de estar fijándome si la chiquita sí entró, no entró, se le cayó el internet, no está prestando atención, bueno, pero hay otros que les está costando desprenderse, que es nuevamente como, wow, salimos al mundo,
y entonces nos habíamos acomodado. Hay familias que están súper acomodadas. Yo les tengo que decir que yo estoy feliz con la virtualidad y que si me dicen que tengo que volver a alquilar un consultorio, no lo voy a volver a hacer, o que volver a comprar un consultorio, no lo quisiera hacer porque me acomodé a esta situación en la que me ahorré los desplazamientos, pero que además salgo y me encuentro, me tomo un café con mi esposo, me encuentro con mi hija, estamos todos trabajando en casa y para mí esto ha sido una situación ideal. Y pienso que a muchos papás les puede estar pasando eso. Y es, no se quieren desprender. O a lo mejor son los niños los que no se quieren desprender. El otro día una chiquita decía, pero es que yo soy la única que me tengo que ir, todos quedan en casa, mi hermano que está en la universidad sigue virtual, mi papá y mi mamá que están trabajando siguen virtual. Y a mí esa es la única que me toca irme. Yo no me quiero ir. Mi casa me gusta, yo ya me acomodé, me va bien con la virtualidad. Entonces, todo esto que se ha venido sumando y que ahora hace una realidad muy compleja, muchas veces hay manifestaciones de los adultos que terminan de complicar el problema. Y es que muchos eh, papás se han quedado pegados a situaciones que se han generado en el reencuentro de las niñas. Entonces, ¿qué pasa cuando las niñas vuelven al colegio? Tienen que retomar las rutinas, tienen que retomar los horarios, tienen que retomar la autonomía, la independencia. Ahora ya nadie me lleva el plato a la mesa, me toca ir, servirme, traerlo, acordarme de los cubiertos, acordarme dónde dejé las cosas, volver a independizarse. Y muchas veces en estas situaciones las niñas se desprenden y los papás siguen pegados. Habrá habido situaciones además de convivencia que se han presentado. Se volvieron a encontrar y empiezan otra vez a rivalizar estas que tienen mucho liderazgo. Entonces, no, yo mando, no, es mi juego, no, no te metas conmigo, no, tú no eres de mi grupo, no te quiero prestar. Pasan de estar en su casa, donde eran dueñas de todo, a tener que compartir y se pueden empezar a presentar conflictos. Y a veces las niñas pasan por encima del conflicto, lo resuelven y los papás se quedan pegados. Pero peor aún, empiezan a juzgar los comportamientos de estas otras. Entonces necesitamos que todos nos pongamos, digamos, en una nueva dinámica de vamos a ir desprendiéndonos poco a poco, asumiendo los miedos, asumiendo los retos, pero entendiendo que todo es un proceso. Y yo los invito a que se dejen guiar mucho por el colegio y a que entre ustedes, papás, mamás, que comparten los chats, se den mensajes positivos, de aliento, de esperanza, de que todo va a estar mejor. Recuerden que lo más probable es que sus chiquitas van a pasar, algunas todavía les faltan 12 años de colegio, 11, 10, 9 años, y que probablemente estos papás con quienes pueden estar teniendo algún conflicto en este momento, o estas niñas que están teniendo conflicto en este momento con sus compañeritas, van a ser las amigas de toda la vida y van a ser las compañeras de vida. Hoy, pues ustedes saben que yo ya tengo hijos grandes y que soy abuela, y hoy justo mi hija, pues que está casada, que tiene 2 hijos, me contaba que una de sus amigas del colegio se fue este lunes pasado, la llamó y le dijo que quería ir a visitarla. Y mi hija le dijo, bueno, pero yo tengo pues 80 cosas que hacer. Y ella dijo, no, igual voy a ir. Y llegó al mediodía y dice, mamá, me lavó la loza, me dijo, acuéstate, aprovecha que yo estoy acá y te duermes una siesta, me jugó con los niños, me apoyó en todo. Y le dije yo, eso es lo que hace una hermana. Y es que en realidad los amigos del colegio, no sé si ustedes tengan esa misma experiencia, pero para muchos los amigos del colegio han sido otros hermanos. Y para los hijos únicos, pues ni se diga, los únicos hermanos. Entonces, es muy importante que ustedes permitan que el proceso se dé y le permitan a sus hijas descubrir el regalo de una amistad que se va construyendo con sus más y sus menos, con sus fortalezas y debilidades, donde se aprenden a conocer desde chiquiticas y a descubrir las virtudes de cada una
y donde se aprenden a querer y a respetar y a construir unos vínculos que son muy importantes para la vida. Uno siempre tiene la familia y los amigos. Y esos amigos de infancia son a prueba de todo. Entonces, permítanles a sus niñas ir construyendo esos vínculos de una manera tranquila, porque pues uno con todos los amigos y con los hermanos ha tenido conflictos, se ha peleado, se ha reconciliado y eso ha fortalecido la relación. Entonces es importante que ustedes, papás, se vayan desprendiendo y le den a sus hijas ese voto de confianza de te estoy mandando a un lugar donde confío que vas a estar bien, te estoy mandando a un lugar donde confío que vas a darte las herramientas para poder sobrellevar las situaciones que se te presentan cotidianamente y si las que te dan allá no son suficientes, tranquila que cuando regreses acá yo te voy a dar otras herramientas. Pero es importante que ustedes no sientan que tienen que intervenir en todo, resolverles todo y entrar casi que hombro a hombro con ellas a hacer todo, porque terminan a veces ustedes peleados con otros papás y las niñas pasan por encima del conflicto. Hace poco presencié una pelea en una familia donde los niños pequeños tuvieron un encontronazo de esos que tienen todos los niños. Había 5 pelotas, pero todos los 2 niños querían una, la rosada, ¿no? Entonces, y si el uno soltaba la rosada y cogía la verde, la otra también quería la verde. En un momento, uno de los papás se para y le da un alarido a uno de los niños que dejó paralizado a todos los que estábamos alrededor. Y le dijo, no más, es que ya no te aguanto más, es que tienes que... Y uno decía, al papá no le ha hecho nada, es un conflicto entre niños. Y cuando nosotros no dejamos que los niños lo resuelvan, lo que hacemos es que postergamos el tiempo en el que ellos desarrollan las habilidades para resolver sus conflictos, porque ahí no hay víctimas y victimarios. Cuando estamos hablando de edades pequeñas, ellos se turnan. Claro, hay niños que tienen unas habilidades diferentes a los otros, porque fíjense que el ser humano va evolucionando del egocentrismo a la capacidad de compartir, a la generosidad, a la entrega, al altruismo. Y va evolucionando de hacer las cosas porque lo mandan a hacerlas por su propia convicción. Pero esto es un proceso. Y ustedes verán que sus niños evolucionan a diferente ritmo en cada una de las habilidades. Entonces, si ponemos juntas a todas las niñas de ustedes, diremos, fulana, mengana y perenceja son muy buenas verbalmente, pero la motricidad no es tan buena. En cambio, la otra, son muy buenas en motricidad, pero no tan buenas en lo verbal. En cambio, hay otras que son ni tan buenas en lo verbal, ni tan buenas en la motricidad, pero qué niñas para seguir instrucciones. Cada una tiene desarrolladas sus propias habilidades, porque pues todos tenemos dones y hay, uno puede observar en los niños que desde muy pequeñitos uno dice, no, este tiene esta capacidad que sobrepasa las del promedio de su edad. Pero seguramente ese mismo niño va a tener una debilidad en otro contexto. El problema es que socialmente alabamos mucho los que tienen la habilidad, por ejemplo, de ser pacientes, de ser tolerantes y de ser respetuosos. Socialmente esa habilidad es muy bien reconocida. Sin embargo, ese niño podría ser mucho menos autónomo que otro. Y eso pareciera que no lo valoramos tanto. Hay niños que son más fuertes, hay niñas que son más, ¿cómo se puede decir?, apasionadas, entonces también son más bruscas o menos empáticas o son más egocéntricas, entonces quieren tener las cosas de primeras, ser la primera que sube al rodadero, la primera que se monta en el columpio, la primera que hace la tarea, y esas niñas muchas veces no tienen tanta empatía con los que están alrededor. Pero eso no las convierte en un monstruo,
O sea, eso no las convierte en alguien malo. Muchas veces los adultos le ponemos una, ¿cómo se dice?, intencionalidad a las acciones de las niñas que no corresponden. Las niñas muchas veces no tienen la mala intención de llevarse por delante a la compañerita. Lo único es que ellas están enfocadas en me voy a subir al rodadero rapidísimo y no se dan cuenta que se están llevando por delante a tres más. Entonces tenemos que ser nosotros adultos, que sí tenemos la capacidad de pensar, de medir, de evaluar, de planear, ser muy empáticos y pacientes con el proceso de las otras. Porque a veces me vuelvo muy ligero para juzgar y digo, es que esa niña fulanita es brusca, es irrespetuosa, le pongo etiquetas. Y a lo mejor esa fulanita va a madurar y sobrepasar a la mía en esas habilidades que yo estoy esperando que tenga ahora. Entonces, acuérdense, estamos todos en el mismo nivel, unas más, otras menos, unas más rápido, otras menos rápido en esta área o en la otra, pero al cabo del tiempo esas cargas se van equilibrando y todas van a ir logrando esos retos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que hay unos procesos fundamentales que se están sucediendo en este momento de sus hijas. Uno de esos procesos es que obviamente están creciendo y cada vez tienen que lograr mayor autonomía, desarrollar más sus habilidades sociales y lograr resolver más las dificultades. Y uno no logra un aprendizaje si no es ensayando. Entonces, ellas van a tener que tener el acompañamiento de todo el equipo del colegio que está ahí encima dándole las herramientas para no le digas así, cómo le hubieras podido decir diferente, qué te parece si te devuelves, te calmas y ahora vienes y le explicas a tu compañera lo que te pasó, porque en este ir creciendo hay unas que no se les nota ay, ¿cómo les puedo explicar esto? Hay niñas que hacen las cosas, pero de una forma menos evidente, como por debajo, que nadie lo note, pero van creando cizaña, van generando malestar. Y la que es más expresiva o más apasionada, digamos, se voltea y le grita o le pega o le jala el pelo o le saca un juguete o le saca los materiales con los que están trabajando. Y a vistas de los adultos, ¿qué fue lo que vio el adulto? La última interacción, pero no vio la primera interacción. Le pudo haber dicho bajito, eres boba, eres fea, no te quiero, no soy tu amiga. Y esta otra que tiene menos herramientas para verbales, o sea, para expresarse verbalmente, no dice nada, pero actúa y le pega. Entonces solo vimos la segunda parte, cuando esta le pega, pero no vimos la primera parte, que la otra le dijo, no te quiero, o eres mala, o eres fea, o eres gorda, o eres cualquier cosa. Entonces, el otro punto en el que vemos que están en procesos muy, muy complejos es en descubrirse, aceptarse, quererse y reconocer que cada una de ellas es única e irrepetible. Porque cada una tiene que descubrir y valorar sus características personales, cada una tiene que identificar que tiene sus propios códigos de estética, es decir, lo que para mí es lindo, para la otra no lo es, lo que para mí es armónico, a la otra no le gusta, el tipo de ropa que me pongo, yo tengo mi nieta de 4 años y ella ya está eligiendo sus pintas y hay veces que se pone unas cosas que uno dice, bueno, ok, fashion police, por favor, porque combina muy chistoso, pero poco a poco ella va creando su propio estilo, va sintiéndose cómoda con una ropa y no con otra, y, y qué chévere que le gusta a una peinarse de una forma, hacerse trenzas o hacerse moñas, no hacerse moñas, ponerse colitas, el descubrir sus propios gustos, poder expresar su forma de sentirse eh, cómoda, es algo que tenemos que ayudarlas a fortalecer, no solo en ellas, es
Siéntete cómoda tú, pero respeta que la otra se sienta cómoda con algo diferente a lo tuyo. Y es muy importante que cada una identifique que lo que me sirve a mí no necesariamente le sirve a la otra. Hay cosas que me sirven a mí. Yo, por ejemplo, uso gafas y eso no es ni bueno ni malo, solo que las necesito. Entonces, ser muy empáticos en que ellas no hagan esos comentarios que a lo mejor van debilitando la autoestima y el espacio de bienestar de su compañera. Otro de los procesos muy importantes es ir fortaleciendo esa, en ese autonomía y autoestima, el descubrirme como única e irrepetible, hace que yo vaya fortaleciendo mi yo. ¿Y qué es lo que los papás tenemos que estar haciendo todo el tiempo? Alentándola, diciéndole que confiamos en ella. Si yo le resuelvo todo a mi hija, ¿cuál es el mensaje que ella recibe de mí? No eres capaz, no confío en ti. Si cada vez que mi hija se va a subir un rodadero, yo salgo corriendo y le digo, espera, te vas a caer, cuidado, no lo hagas, es peligroso, yo te subo. Le estoy diciendo, no eres capaz, no has crecido, te sigo tratando como chiquita, no confío en ti. En cambio, si yo le digo, dale, tú puedes, te ayudo la primera vez, luego tratas tú sola, lo hiciste bien, no te preocupes, levántate, la próxima vez lo vas a hacer mejor. Eh, yo confío en ti, yo sé que tú puedes, yo sé que eres capaz. Le vamos dando ese espacio en el que puede ensayar, puede equivocarse, pero sobre todo puede aprender. Entonces, en ese fortalecimiento del yo, tenemos que darle muchas herramientas para que puedan lograr una regulación emocional. Importante es en esta etapa ayudarlas a identificar las emociones. Y miren, el problema no son las emociones, porque las emociones son inevitables. Es inevitable que yo sienta, me asuste, es inevitable que yo me enoje porque me respetaron, es inevitable que me dé tristeza que alguien me maltrate. Pero lo que yo hago con mis emociones, eso se llama autorregulación emocional. Y se aprende el 90% en la casa. Los modelos de autorregulación que hay en la casa. No podemos pretender que una niña se autorregule si su papá y su mamá no son autorregulados. Entonces, el primer reto es, nos tenemos que autorregular nosotros, manejar nuestras emociones para realmente esperar, pretender que ellas también lo logren. Y esto se va desarrollando junto con el lenguaje. Fíjense que hay una etapa en que los niños muerden mucho y pegan. ¿Por qué? Porque no han desarrollado la capacidad de expresar esa emoción que les viene de repente y los abruma. Entonces se abruman con la emoción y ¿qué hacen? La actúan, porque todavía no tienen la capacidad de reconocerla, identificarla, expresarla y manejarla con el otro. Pero entonces en ese descubrimiento de soy única, soy especial y voy fortaleciendo mi yo, también tenemos que entender que hay otras, mi hija está conviviendo con otras que también son únicas, que también tienen derecho a fortalecer su yo. Y entonces ahí nosotros tenemos que darle a nuestras hijas, todas las herramientas para que sean muy respetuosas. Porque fíjense que las más grandecitas, obviamente las que acaban de entrar no, pero las que ya están en transición o primero, empiezan a tener unos comportamientos de burlas, de adjetivos. Yo atiendo pacientes adultos que todavía se acuerdan de situaciones dolorosas en su primera infancia cuando les ponían adjetivos de la bocona, em, eh, tres ojos, Rudolf, porque tenía la nariz grande o porque se le quemaba mucho la nariz. em, en fin, el poner adjetivos despectivos, pero también
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si a mi hija le ponen un adjetivo, yo la ayudo a que no le importe, a que se ría, a que le parezca gracioso. Ay, no me digas, te dijeron Rudolf, claro, porque es que tú brillas más que las demás, porque eres más alegre, porque tu nariz es tan bonita que el sol siempre quiere ir a pararse encima de tu nariz, que cualquier cosa para que a ella no le ponga importancia, porque acuérdense que esto es una bola de nieve. Cuanto más le afecta a la niña, más las otras se disfrutan el hacerla sufrir con el adjetivo. Entonces, si a mi hija le ponen un adjetivo, yo la ayudo a que eso no le importe, a que se ría, a que les conteste, a que les tome el pelo, a que le resbale. Pero si mi hija es la que pone el adjetivo, yo me encargo de que nunca más lo haga, diciéndole, a ti no te gustaría que te dijeran eso, cuál es el objetivo de decirle eso, para qué quieres que la otra se sienta mal. Es decir, yo siempre me tengo que encargar que mi hija sea la más empática, la más cooperativa, la más buena amiga, ¿sí? Porque yo a la que estoy formando es a mi hija. Entonces lo que nos pasa es que muchas veces queremos formar a la hija del vecino. Entonces, la hija del vecino le pone un adjetivo a mi hija y lo que yo hago es que llamo a mi vecino, me peleo con él y le digo que su hija no es empática y que está usando adjetivos contra la mía. Con eso yo señalo, juzgo, le pongo una etiqueta a la otra, me peleo y genero un mal ambiente con mi vecino, pero además debilito a mi hija porque no le estoy dando estrategias para sobrevivir a un mundo que siempre va a estar opinándonos, criticándonos y siendo hostil. Claro, yo prefiero que mi hija llegue a un sitio que no sea hostil, pero también tenemos que entender que todos nos volvemos más fuertes cuando tenemos que sobrepasar dificultades de un mundo moderadamente hostil. Entonces, tenemos que entender que en los grupos no tenemos que ser todos iguales, ni pensar lo mismo, ni actuar igual, sino que al contrario, en la diversidad también nos enriquecemos, también nos divertimos, también aprendemos de las cosas diferentes a las mías que los otros aportan a la relación. Las niñas, otro de los procesos que tienen que desarrollar en este tiempo es reconocer cuáles son las rutinas, los horarios, los hábitos que se espera que ellas tengan de acuerdo a cada uno de los grupos y a medida que van creciendo, que cada vez asuman responsabilidades, que identifiquen cuáles son los roles con los que se sienten cómodas, que aprendan a convivir, a compartir, a hacer filas, a respetar turnos, todo lo que en este año pasado fue muy difícil que aprendieran. Entonces tenemos que darles un tiempito para que retomen esas rutinas o para que las descubran, ¿cierto? Y unas lo harán más rápido que otras, no importa. A final de año seguramente ya todas lo lograron. Y si no lo lograron en el primer nivel, lo lograrán en el segundo. Y no pasa nada. Tenemos que ser positivos y tener la esperanza y la confianza de que tarde o temprano lo van a lograr y que van a reconocer también cuáles son esas normas de convivencia en las que ellas ya no son el centro. Porque claro, en mi casa es fácil porque tengo una sola hija y entonces pues ella es el centro. Y entonces los papás dicen, pero ella es que en la casa es tan suave, tan dócil, con ella todo es fácil. Sí, porque ella no convive con nadie más. En el colegio tiene que convivir con 10 más que también quieren ser primera, como ella, que también quieren tener la silla más cómoda, igual que ella, que también quieren el color rosado, igual que ella. Entonces, ¿cómo fortalezco yo a mi hija? Diciéndole, pues es que las otras quieren exactamente lo mismo que tú. Y acuérdate que uno no le hace a los demás lo que no quiere que le hagan a uno. Entonces, ¿qué te parece si se turnan?
A veces lo haces tú primero, a veces lo hace la otra primero, y a veces la otra, y tú esperas tu turno. Claro, en esos turnos, pero también pasa con los adultos. Uno está haciendo una fila, súper respetuoso, para entrar a Crepes y Waffles con los 2 metros de distanciamiento, y de repente alguien se para enfrente de uno. Y entonces yo puedo asumir, claro, me quiere robar el turno. Y entonces de una vez le digo, ¿usted por qué se está colando? Y me puedo sorprender que la persona me puede mirar y decir, ah, perdón, no me había dado cuenta que era una fila. Es decir, yo no tengo por qué ponerle a la otra una intencionalidad que es un juicio mío. Yo podría pararme desde la perspectiva de decirle, ay, disculpa, pero es que esto estamos haciendo fila. Entonces la otra persona puede decir, ah, no me había dado cuenta, perfecto, voy y me paro atrás. O la otra persona puede ser muy irrespetuosa y decir, no me importa, igual me voy a quedar acá. Y de eso nos encontramos en la vida de los adultos, porque pretendemos que no nos vamos a encontrar con esta misma situación con niñas de 5, de 6, de 7 años que están en proceso de crecer. Entonces, en este proceso tenemos que ser flexibles, ayudarlas a que se adapten, ayudarlas a identificar que todos tenemos deberes, que todos tenemos derechos, y que ellas pueden ser quienes ayuden a potenciar también a sus amigas en la creación de hábitos que las ayude a tener una mejor convivencia. Y en este momento, pues desde la casa tenemos que hacer muchos esfuerzos para que ellas reconozcan las normas y puedan crear hábitos saludables para la convivencia con las demás. ¿Y cómo se crea un hábito? Repitiéndolo, acompañándolas, dándole los argumentos, volviéndolo a enseñar, volviéndolo a practicar, supervisando que lo están entendiendo, y poquito a poco lo van a lograr. No se desesperen porque hay hábitos que lleva mucho tiempo desarrollarlos. Y sobre todo si son hábitos que no son ejemplares o de los cuales no tienen mucho ejemplo en la casa. A veces pretendemos que las niñas sean súper ordenadas cuando en realidad en la casa nadie es ordenado, pero a ella sí se lo exigimos. En cambio, el escritorio de la mamá es un desorden, o las herramientas del papá son un desorden, pero queremos que la niña sea ordenada. Entonces, esos hábitos implican también ejemplo y ir permitiendo que ellas desarrollen ese sentido de responsabilidad y de amor por hacer las cosas bien. Y eso se descubre, se aprende también en casa y se complementa en el colegio cuando un ser humano descubre que es parte de un equipo y que si él hace las cosas bien y el otro las hace bien y el otro hace su parte y el otro hace su parte, pues de repente todo resulta fácil y bien. Y que en definitiva depende de la actitud que yo tenga y la capacidad de cooperación que yo tenga. Entonces, puedo ir descubriendo el placer de hacer las cosas bien y en un ambiente que se comparte con otros. Porque cuando todos hacemos las cosas bien, pues el resultado sale buenísimo. Entonces, quiero recalcar que los niños necesitan que los adultos demos ejemplo y seamos muy coherentes. Es decir, yo no pido que mi hija haga cosas que yo no soy capaz de hacer. Primero las corrijo en mí y luego se las enseño a ella. O por lo menos lo voy haciendo al mismo tiempo. Me voy a poner el hábito de despertarme por las mañanas a tiempo y salir a tiempo de la casa. Pero no puedo pretender que ella sea la que me despierte a mí, ¿verdad? Aunque hay niños que obviamente también lo hacen. Pero lo importante es cómo muestro yo coherencia y cómo muestro yo ejemplo. Pero todo esto se logra cuando yo tengo con mis hijas tiempo y le dedico tiempo a que los procesos se den. Y lo comparto, y lo reflexiono, y la acompaño, y la ayudo, y la incluyo. Miren, es muy importante que ustedes en las actividades de la casa
incluyan a las niñas, cómo les fascina que sentirse parte de. Entonces vamos a poner la mesa, no las dejen por fuera, háganlas sentir parte de, que sea algo que se hace de manera cooperativa, conjuntamente, de la mano con, porque eso les da a ellas herramientas para sortear las situaciones, para trabajar con otros, para compartir los espacios, para ser solidarias, para tener empatía, para ser respetuosas. Entonces, ayúdenlas a compartir y a que eso en la casa sea un espacio de crecimiento de todos. Y ayúdense entre ustedes, hagan acuerdos, papá y mamá, con los otros papás, papás colegio, para que estos ambientes de cooperación se vayan construyendo conjuntamente. Pero miren, hay una cosa que es muy importante y no quiero que se me escape, y es en estos procesos de educar, no se nos puede acabar el buen humor, la alegría, el reconocimiento y la gratitud. Tenemos que crear unos espacios, unos ambientes donde hayan ganas de hacer las cosas bien, porque frente a las exigencias del colegio y a este regreso como a la normalidad anterior, empiezan a darse unas exigencias y como que las familias empiezan otra vez a poner piezas. Todo es ritmos, exigencia, resultados, horarios, órdenes. Y nos volvemos como taca, 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 así. Y los niños, sobre todo en preescolar, necesitan crecer en un ambiente como rico, donde aprender sea rico, donde ir al colegio sea rico, donde hacer las cosas sea rico. Muchas veces los papás no somos ejemplo. Nos quejamos todo el día, que el trabajo, la exigencia, el orden, todo lo que tengo que hacer, nos ponemos muy en plan de víctimas. Y las niñas absorben eso y empiezan a sentirse también víctimas. Entonces los invito a que no se olviden de estar de buen humor, dejar que las cosas fluyan. A veces es mejor ampliar un poquito los tiempos para que haya un tiempo de compartir, de desayunar, de vestirse en paz, de hacer las cosas tranquilos, de salir de la casa tranquilos, de que haya expresiones de afecto, de camaradería, de acompañamiento, como que me alegro que tú salgas, vayas a tu colegio, hagas tus cosas y no, es que tienes que ir, toca que te pongas no sé qué, tienes que hacer esto sola, sino que sea una invitación alegre y relajada a ir asumiendo los procesos de la vida que vienen con entusiasmo y con ilusión. Entonces, hacer de esos espacios de despedida y de reencuentro cuando llegan a la casa, unos espacios de acogida, de cómo te fue, qué hiciste, qué divertido, y qué pasó, y tú qué contestaste, y fulanita cómo estaba, y que ellas sientan que pueden llegar y compartir las experiencias que tuvieron. Ojalá tengan unos espacios compartidos lindos, de calidad, donde puedan poner, como traer todas las vivencias del día y compartirlas en familia. Que sea unos espacios de compartir creativos, abiertos, dinámicos, pero sobre todo que enriquezcan mucho. En estos días atendía una pareja que se acaba de separar y el papá le proponía al niño, le propuso que se fuera para la casa y durmiera esa noche con él y al otro día pues se conectaba virtualmente porque no tenía que ir al colegio, estaban en alternancia. Entonces el chiquito al otro día no le tocaba ir al colegio. Y el niño le dijo, no papá, es que yo me quiero quedar en la casa. El papá se enojó un poco y le dijo, pero ¿por qué? Es que pues vienes y haces lo mismo que haces en la casa, pero ahora en mi nuevo apartamento. El niño le dijo, papá, es que no me desacomodes. Déjame que yo ya tengo mi rutina,
mis cosas, yo ya tengo los horarios, ya sé cómo me conecto. Igual, yo a ti nunca te veo durante el día. Entonces el niño le dijo, ¿por qué tendría que ser ahora diferente si yo entre semana nunca comparto contigo? Obviamente el papá le chocó, un papá que está centrado en su proceso de como ahora nos separamos, entonces yo quiero que vengas, estés, mi apartamento, mis ritmos, mi lugar. El niño le dijo, pues nos vemos el fin de semana, papá. Igual el día que nosotros compartimos, pues es el sábado por la tarde, cuando estás, y el domingo. Sigamos así. Claro, un niño mayor de la edad que tienen las hijas de ustedes. Pero es eso, es que nosotros pretendemos ponerles también a ellos un ritmo que muchas veces les resulta ajeno, no natural o no tan cómodo. Entonces es importante que ellos también puedan ayudarnos a crear unos ambientes, unos espacios que les sean cómodos, crear unas rutinas en las que ellas se sientan que pueden llegar, descansar un ratico, hacer otras actividades, compartir en la casa, esa ilusión de que estuve fuera de la casa y ahora llego y hay alguien que me reciba y alguien que sea capaz de escucharme. Las edades de sus hijas son claves porque ellas todavía cuentan todo. Y cuando no enriquecemos estos espacios y los nutrimos de este compartir, este conversar, muchas veces van creciendo y esos espacios se van volviendo fríos, distantes y ajenos. Entonces llega un momento en que los niños, cuando ya crecen, ya no quieren contar nada. Entonces, qué rico aprovechar este momento de la vida en el que ellas de manera natural llegan y cuentan lo que pasó, lo que comieron, lo que hicieron, lo que aprendieron, para que nosotros se lo podamos recibir y tener ese rato de calidad. Es probable que cuando ellas llegan del colegio, ustedes todavía les queden unas horas más de trabajo. Entonces, una posibilidad es alargar un poquito la jornada, pero que cuando ellas lleguen a la casa, ustedes frenen, las acojan, las reciban, las abracen, les den un tiempo como de descarga, un tiempo de muy buena calidad y una vez que ellas ya se conectan emocionalmente, ustedes pueden ir, terminan su jornada de trabajo y se vuelven a encontrar. Es más fácil para las chiquitas manejar horarios cortos, como fragmentados, que llegar a la casa y todavía tener que esperar 2 horas más para compartir un rato con el papá o con la mamá. Esta es una edad en la que tenemos que darles muchas estrategias y de aquí en adelante muchas estrategias para resolver conflictos, para que ellas puedan expresar sus ideas, pero también escucharlas de los demás, poner su punto de vista, pero también reconocer el punto de vista de los demás, para desarrollar empatía. ¿Qué quiere decir esto? Ponerse en el lugar del otro, ayudarlas a identificar qué es lo que puede estar pasando con el otro, ayudarlas a generar acuerdos donde todo el mundo salga ganando y no solo ellas, centradas en su bienestar, en lo que ellas quieren, en cómo lo prefieren. La habilidad de reconocer los errores. Eso es muy importante. El espacio para reconocer lo que hicieron mal, poder pedir perdón, poder reparar y volver a empezar como si no hubiera pasado nada. Poder ayudarlas a evaluar el impacto de lo que hacen y asumir las consecuencias, o sea, reconocer cuando hicieron las cosas bien y cuando las hicieron mal y dar la oportunidad de corregirlo, porque el pedir disculpas y el reparar es una habilidad súper importante en la resolución de cualquier conflicto. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlas a que ellas desarrollen esas estrategias y no hacerlo por ellas. Por eso los espacios de conversar en familia, las reuniones,
el escucharlas, el botar ideas, el compartir, bueno, con los hermanos más grandes. Esto me está pasando con una compañerita, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Quién me da ideas? Y acompañarla y preguntarle, bueno, ¿y cómo estuvo hoy? Y si ella dice, bien, hoy fulanita estuvo súper querida, nunca les lleguen a decir, ay, pero acuérdate, ¿no? Porque esa niñita sí que ha sido grosera contigo, sino, ay, qué bueno. Quiere decir que fulanita ya aprendió. Y permitirles que ellas también pasen por encima de las situaciones. Porque en este momento el acompañamiento, el rol fundamental del adulto es acompañar el proceso, es estar ahí para darles ideas de cómo resolver sus cosas, pero no resolvérselas. Ayudarlas a planear, pero no planear por ellas. Ayudarlas a resolver, pero no resolver por ellas. Ayudarlas a identificar lo que sienten y a que puedan lidiar, digamos, con esas emociones y encontrar cómo pasar por encima de ellas y expresarlas de la forma más constructiva. Entonces, para eso, nuevamente, alegría, buen humor, estar dispuestos, tener empatía, escucharlas, dar herramientas, intercambiar ideas, hablar con otros papás, pero no para aliarse dos papás en contra de una tercera, sino cómo manejas tú esto, a ti te están pasando las mismas situaciones que a mí o no, fulanita, cómo se está sintiendo, evaluar un poquito cómo está el ambiente, pero sobre todo, cualquier cosa que sientan que se está enredando, recurran al colegio, porque el colegio pues ha desarrollado las estrategias para poder acompañarlas y para poder fortalecerlas en este proceso de ir creciendo y de ir expresándose y descubriendo todo ese potencial que ellas tienen como seres humanos que están en formación y en crecimiento. Yo quisiera parar por acá y monitorear un poquito cómo vamos, si tienen preguntas, si hay algún tema por el que pasé muy rápido y quisieran que me devuelva, o si hay alguna situación particular que quisieran que conversáramos y que pudiéramos intercambiar ideas de cómo resolverlas. Puede ser por el chat o puede ser que, que abran sus micrófonos y me hagan la pregunta como ustedes quieran. Sí, eso iba a decir, Gabriela, perdón, que si quieren podían ir escribiendo en el chat y lo hacemos como siempre, que yo les voy leyendo las preguntas para que tú puedas ir contestando en caso que haya una en especial. Sí, igual yo tengo aquí el chat abierto, así que o ustedes también, ¿no? Como equipo del colegio que crean que hay alguna cosa que quisieran que compartiéramos o profundizáramos, ustedes que están metidas pues como en el día a día de las niñas. Mil gracias. Yo creo que realmente abordaste como los temas principales en los que habíamos acordado, que era esa parte de autonomía y relaciones sociales, ¿no? ¿Cómo y hasta dónde puedo entrar? Entonces, creo que por mi parte, pues la explicación ha sido bastante amplia y supremamente, pues, interesante y que aporta no solamente a nosotros desde equipo del colegio, sino también como mamás y pues miembros de familia en los que pertenecemos. Creo que ya hay una pregunta, entonces si Sí, quieres, hay acá dos, entonces dicen, aprovechemos. ok, pasa estrategias para manejar situaciones de frustración de nuestras hijas con el estudio y con sus amistades. Bueno, el tema de la frustración, fíjate que es un tema súper importante en la vida y es entender que hay cosas que nos van a costar un poquito más que otras. Entonces, siempre les tenemos que decir a nuestras hijas, mira, para ti te frustra que esto no lo estás haciendo fácilmente, pero mira lo bueno que eras, lo buena que eres en esto otro. Entonces, pues uno no nace siendo bueno en todo, sino que hay cosas que requieren de nosotros un poquito más de esfuerzo. Y esa es una virtud muy importante.
es lidiar con la frustración y no darse por vencida, sino ir practicando y haciéndolo y cada vez vas a lograr hacerlo más. Em, entonces, aprender también que las situaciones con las amigas no siempre se van a dar de la forma que ella quiere, no siempre las amigas van a querer jugar a lo que ella quiere, no siempre las relaciones son de doble vía. Entonces, también uno tiene que aprender a frustrarse y decir, pues si yo no soy tan importante para ella, pues yo puedo aprender a vincularme con otras niñas. Entonces es la habilidad para moverse de un grupo a otro, para dejar pasar que a lo mejor hoy están un poco más antipáticas, estoy con esta otra niña y mañana pues será otro día y mañana veremos cómo se presenta. Aprender a lidiar con la frustración es una habilidad que no podemos dejar en el tintero. Es una virtud enorme la de volver a intentar y la de no porque es que en la frustración hay un tema que tiene que ver con el ser demasiado sensible. Y el ser demasiado sensible, les voy a contar una anécdota. Hay una paciente que yo he atendido en distintos momentos de la vida, a ella, a la pareja, unos años después, o sea, sesiones de pareja, unos años después a su hijo mayor, y ahora me buscaron por su hija menor. Y la situación es que ella dice, es que a mi hija le están haciendo bullying en el conjunto. Y entonces, bueno, un drama, ella y el esposo estaban súper mortificados. Les digo, bueno, pero ¿cómo está la niña? Y me dice, ella se muere de la risa y no le importa nada. Yo le decía, ¿y entonces tú por qué estás tan afectada? Si tu hija, que es a la que le ponen apodos, y ella entra y se ríe y dice, mamá, me están diciendo que yo no sé qué cosa, y se muere de la risa, la niña lo está identificando no como un bullying, sino como soy tan importante para ellos que se fijan si yo entré, si yo salí, cómo me vestí, y siempre tienen un comentario para hacerme, y dicen que yo le gusto a fulanito. O sea, la niña estaba connotando de una manera positiva la situación y el papá y la mamá enredadísimos. Entonces, tenemos que ayudarlas a, por un lado, que sepan sobrepasar esa frustración y ser creativas para encontrar otras estrategias, pero por otro lado, preguntarnos si será que somos nosotros los que estamos frustrados porque ella no cumple exactamente con las expectativas que nosotros tendríamos de que sea la más popular, la que tiene más amigas, o la que es mejor en matemáticas, o la que aprende más rápido. Porque muchas veces la incapacidad de aceptar la frustración es más de los papás. Entonces, me parece que ahí es muy importante identificar eso para ayudarla a ella en lo que se le está quedando difícil, pero para yo lograr superar lo que para mí también resulta frustrante. Aquí dicen, ¿cómo apoyar a mi hija cuando le afecta mucho emocionalmente cuando una amiguita le dice que no quiere ser la amiga o cosas de chiquitas, pero para que ella se fortalezca su amistad, pero también su personalidad en su manejo emocional? Ah, pues mira, Vanessa, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Es buscarle el lado creativo, buscarle el lado gracioso, buscarle el aprendizaje, ayudarla a que no sea tan hipersensible, a que deje rodar un poquito las cosas, a que ignore ese tipo de cosas y más bien se fortalezca en no todo lo que tus amigas te dicen es verdad. Y, y si te dicen cosas feas, pues mucho menos. Entonces, por ejemplo, las niñas ponen apodos. Entonces tú le tienes que decir, ¿y tú realmente eres eso? Y tu hija te va a decir, no. Ah, bueno, entonces debe ser que no te está hablando a ti. Porque si a mí me dijeran, oye, tú, la rubia, flaca, alta y ojiazul, pues yo no me identifico porque ni soy rubia, ni soy flaca, ni soy ojiazul. Por lo tanto, pues no me deben estar hablando a mí. Pero si me ponen me llaman de una forma en la que yo sí me identifico, quiere decir que yo estoy tomando como verdad eso que están diciendo.
Y si es verdad, ¿por qué me molesta? Y si no es verdad, ¿por qué me identifico? Entonces, en ese juego, que además es un acompañamiento que vamos a tener que estar haciendo todo el tiempo, y fíjense que cuando las mamás son como más relajadas, las niñas le ponen menos tiza a las cosas. Porque acuérdense que ustedes están educando niñas y el modelo de identificación es la mamá. Entonces, si la mamá complica mucho la cosa, la niña también la va a complicar. Entonces, acuérdense, nosotras somos las primeras que tenemos que hacer el trabajo personal para poder ser un modelo con el que mi hija se identifique. Entonces, cuando ya identificamos que son cosas severas, repetitivas, que no evolucionan, pues toca decir en el colegio, ayúdenme con esta situación. Mi hija está como débil frente a los comentarios de las compañeras. Díganme ustedes, yo como mamá, ¿qué debo hacer? ¿Cómo la puedo ayudar? Y díganme ustedes, colegio, ¿cómo lo van a resolver? Y cómo yo como mamá y como papá puedo acompañar ese proceso. Entonces, está bien que ustedes pidan ayuda en el colegio. Lo que no está bien es llegar acusando o asumiendo unas situaciones que vienen acompañadas de juicios. Entonces, tenemos que ayudarlas a que se fortalezcan emocionalmente, y si vemos que en el colegio hay situaciones que no la están ayudando, pedir ayuda en el colegio, de una forma proactiva, constructiva y siempre preguntando, ¿qué puedo hacer yo diferente desde mi casa para fortalecerla? ¿Cómo lo están trabajando en el colegio para yo saber cómo lo debo acompañar desde la casa? Quisiera saber si Maya y Vanessa quedan tranquilas con la respuesta o si quieren que la profundicemos más o que el colegio nos ayude. ¿Hay algún rango para saber si estamos siendo muy restrictivos? Es una pregunta difícil, pero creo que el ambiente de la casa nos da la respuesta. Em, yo considero que no deberíamos ser restrictivos, o sea, no sé si a lo mejor, sí, eso como decir, me estás aclarando, demasiada disciplina en el hogar, yo creo que satura. Yo soy mucho más partidaria de tener pocos, ¿cómo se puede decir? Pocas normas muy básicas, y ser muy flexibles en otras cosas. Por ejemplo, mm, yo creo que en la casa hay que mantener un ambiente alegre y que cuando hay una disciplina muy restrictiva, todo el mundo se empieza a estresar, porque tener un marcapasos, tac, 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 constante, agobia. Entonces, creo que hay que buscar más el estímulo. Por ejemplo, no sé, la lavada de dientes. Uno tiene siempre dos caminos. Fulanita, lávate los dientes. O, bueno, vamos, hora de lavarse los dientes. Hagamos una cosa, nos vamos a lavar los dientes las dos al mismo tiempo. Yo a mis nietos les tengo un juego que lo hacía con mis hijos también, y cada vez que uno los ve así como que no tienen muchas ganas, empiezo, no me persigas, no me vas a ganar, yo me voy a lavar los dientes primero que tú. Y esto le pone un sentido del humor, un toque como chistoso, de juego, de alegría, de reto, pero de reto positivo. Entonces, yo soy partidaria de pocas cosas, solo las fundamentales, y todo con buen humor, con buena onda. No es hora de acostarse como si fuera pues una orden. Es que irse a dormir tiene que ser un momento rico de, de, de voy a poder descansar, voy a recuperar fuerzas para mañana tener mucha energía y dale, nos vamos. Entonces, en vez de decirle, tienes que irte a dormir, es,
dale, acuérdate que mañana, qué delicia, te vas a levantar y vas a ir al colegio, te vas a ver con tus amigas y te acuerdas que me dijiste que ibas a llevar no sé qué para compartir con fulanita, ven y lo alistamos, como siempre en la postura de motivar y no de restringir, porque la restricción siempre agobia y genera unos comportamientos muy negativos. Acá dice Isabel, ¿cómo manejar el regreso y las limitaciones de contacto físico que por edad están conectadas al desarrollo emocional, pero que debido a la situación están restringidas? Ay, eso me parece, te digo que me ha parecido lo más cruel de todo esto. Porque fíjate, en un momento de la vida en el que de manera natural se abrazan, se cogen, comparten y lo que estamos pidiéndoles ahora es totalmente artificial. Entonces yo creo que hay que mostrarles que, pues, que tienen que usar el tapabocas, que se tienen que lavar las manos, que todo eso, pero también entender que hay situaciones en las que eso no va a suceder y que va a haber momentos en que ellas mismas se van a olvidar o les va a parecer no tan importante y que sí, y que eso va a pasar. Entonces es acompañarlas. A mí me sorprende que cómo han aprendido a usar el tapabocas, que a mí, les tengo que decir, me desespera. Se me nublan las gafas, me ahogo, se me pega la nariz, pruebo con uno, pruebo con otro y ninguno me viene bien. Y a mí me sorprende la capacidad que tienen los niños de convivir, sobrevivir todo el día con el tapabocas. Entonces creo que es un poquito el darles el espacio para el entrenamiento, para el que entiendan la finalidad de, de los protocolos y pues poco a poco esta es una generación que va a crecer con el lavado de manos y la desinfección de las cosas, pues totalmente van a terminar totalmente asumidas, pero pues igual estamos en un proceso. Entonces, esa limitación de contacto para mí es muy triste y muy cruel con los niños. Mm, realmente, pero eso sí, pues es una postura muy personal. Yo creo que lo que más nos pone en riesgo son las situaciones estresantes. Lo que más baja las defensas es el estrés y la falta de amor. Las situaciones como de emocionalmente fuertes. Y que creo que dos niñas que están con tapabocas y se abrazan por unos segundos, no va a pasar nada. Entonces creo que también tenemos que ponerles las normas, pero ser flexibles y entender que es muy difícil que una niña de preescolar las vaya a cumplir al pie de la letra. No sé si hay más preguntas, más comentarios. Una cosa que sí, pensando en lo que dice Isabel, pienso que en todos los momentos y para todas las edades es muy importante el encuentro con pares. Entonces, traten de mantener igual el contacto y Yo creo que se le fue el internet a Gabriela, pero pues bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos por su presencia, por su participación. Esperamos que haya sido muy fructífera este encuentro
y como siempre, pues seguiremos unidos de la mano colegio y familias por el bienestar de todas nuestras niñas. Entonces, muchísimas gracias a todos y feliz noche. Si alguno tiene alguna pregunta que no alcanzó a hacerle a Gabriela, con mucho gusto me la puede hacer a mi correo electrónico y yo se la transmito a ella y a su vez la respuesta. Un abrazo para todos y que estén muy bien.